Desde que Jeongi había tocado la mano de Jimin, aquel concierto en el Reino Unido, después de que hubieron demasiadas especulaciones de que su relación se había quebrantado o había cierto distanciamiento entre los dos, por los diferentes videos que salieron a raíz de que ellos prácticamente parecían ignorarse durante los ensayos y demás conciertos, aquel día se había silenciado cualquier suposición respecto a su relación, dado que Jeongi había tocado la mano de Jimin en una ligera y pequeña caricia que Jimin observó al no poder despegar sus ojos de esa acción. Que Jeongi lo hubiese iniciado y Namjoon también pareciera asombrado por tal muestra de afecto que no había sido directo de Jimin como en otras ocasiones. A partir de ese concierto también pudimos notar la forma en la que se miraban tímidamente como si algo se hubiese resuelto con mucha facilidad, ya que al ver cómo Jimin lo había mirado casi con incredulidad y una sonrisa maliciosa al saber por qué Jimin había hecho lo que hizo en su mano, solo hizo que esa mirada astuta volviera a poner nervioso a Jeongi como para girar la cabeza hacia el frente con rapidez y prometer que este asunto definitivamente había quedado en el pasado, ya que en el reciente concierto de BTS en Nueva Jersey, el pasado 1 y 2 de agosto, volvieron a ocurrir algunas cosas que nos confirmaron lo evidente que fue una supuesta reconciliación que nos tuvo a todos con el corazón demasiado cálido. Y es que cuando Jimin bailó parte de la coreografía de This Is en un estilo libre y salvaje, él no se dio cuenta de que había llamado la atención de alguien más, simplemente bailó en su lugar y partió hacia otro lado después de haber improvisado un poco para los fans, aunque en realidad quien venía llegando justo cuando Jimin estaba bailando, solo hizo que Jeongi lo encontrara particularmente bonito. Tomó un sorbo de su botella como para disimular, pero no pudo evitar la sonrisa que estiró sus labios al ver el baile que Jimin había hecho con bastante naturalidad, siendo que el hecho de que Jeongi llegara y se lo quedara viendo cuando lo vio improvisar, luego estirar una pequeña sonrisa que ocultó detrás de la botella de agua, parecía revelar que sus verdaderos sentimientos ya estaban a flor de piel. Y aunque podrías creer que fue una casualidad, yo simplemente no pude ignorar que lo había hecho como si de verdad encontrara adorable ver a Jimin bailando sin ningún orden establecido, lo que hizo que muchas personas siguieran el patrón de que el coqueteo de Jeongi, aunque disimulado, era bastante prolongado, ya que también, mucho antes de que Dynamite iniciara, Jimin miró a Jeongi quien iba detrás de él a un costado. Probablemente le sonrió y Jeongi no pudo evitar sonreírle de regreso con una sincera timidez que no pudo disimular cuando apenas soltó una ligera sonrisa. Jimin regresó la mirada hacia el frente, pero bajó la cabeza cuando sonrió con una expresión astuta en su rostro antes de cantar parte del inicio de dicha canción, y aunque no se sabe a ciencia cierta qué hizo Jimin para que Jeongi terminara riéndose así, había algo especial en la forma tan única que tenían para comunicarse, porque aunque otras personas pudieron estar sobre la otra y no encontraron manera de alejar sus manos del otro, Jeonmin era más de miradas, timidez y un nerviosismo que no se podía fingir. Jeongi era sin duda una de las personas que más podían ser avergonzadas si era Jimin quien lo miraba, riéndose ligero y con humor al poder ver a Jimin frente a él, luciendo de la misma manera en la que lo pondría tímido y fingiendo que no era lo que estaba poniéndolo ansioso. Por eso, quizá durante uno de los soundcheck, cuando Jimin pasó junto a su lado sin hacer demasiado esfuerzo por verse coqueto e intimidante, había sido suficiente para que Jeongi lo mirara fijamente como si la atrajera y luego se sintiera ridículamente sonrojado al haberse descubierto mirándolo sin ninguna razón, cubriéndose la boca con bochorno y no sabiendo dónde más ocultar la vergüenza que le dio al darse cuenta de que Jimin había pasado con sus propios ojos puestos sobre él, porque la forma en la que Jeongi simplemente estalló en una sonrisa apretada y sonrojada al ver a Jimin hizo que muchas personas se preguntaran qué se supone que había hecho Jimin al tenerlo así con una sola mirada. Y podrías creer que no fue especialmente dirigido a él, o pensar que no había una razón en particular, pero ni siquiera ustedes pueden negar que esa acción se sintió como un descubrimiento que a Jeongi avergonzó. No porque Jimin estuviese tratando de intimidarlo como en otras ocasiones, o porque hubiese hecho algo realmente llamativo, sino porque Jeongi estaba lejos de saber cómo coquetear sin ponerse especialmente tímido. Y esa es una de las razones por las que creemos que estos dos no necesitaban demostrar lo mucho que se querían, y lo poco que una supuesta pelea podría durar, porque mientras sus miradas y sus cuerpos reaccionaron al otro, era suficiente para que celebráramos hasta la más mínima intención de Jeongi por ser un poco más abierto con sus sentimientos. Así que ver esto y seguir emocionándonos como la primera vez, siempre se sentirá como algo que Jeongi había logrado por primera vez.